Bien, continuamos con la última parte de esta segunda clase de el curso de consolidación titulada Sanando las heridas familiares. Vamos ya con este último video para culminar esta sección y pues vamos a estar acá tratando esta pregunta. ¿Con qué contamos los seres humanos para la sanidad de las heridas de la familia o en la familia? Vimos que padres, hijos, hermanos, esposos se pueden llegar a herir, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones pueden verse dañadas, que el alma también se enferma por las heridas que se producen y que pues nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente pueden llevarnos a herir a otras personas o también pueden hacer que seamos o que resultemos heridos nosotros. Veíamos también que las enfermedades que se producen en el alma, en las emociones, producto de las emociones o en la mente, pueden ser curadas no por la medicina, porque ni siquiera explicación hay para muchas de ellas médicamente, pero Dios sí tiene el poder de sanarnos. Y la única manera es no alojando cosas negativas, cosas malas en nuestro corazón, como la amargura, el odio, la rabia. Es la única manera de sanar estas heridas, desalojando todo este tipo de sentimientos. Y vemos que podemos perdonar, que podemos pedir perdón y que la palabra suave eh, también tiene capacidad de sanar, inclusive los huesos, como decía el versículo que leímos en Proverbios, haciendo referencia a las palabras del hombre cuando son llenas de sabiduría. Entonces, vamos a estar hablando acá de estas herramientas o recursos que tenemos los hijos de Dios para sanar las heridas en nuestra familia. Y primero vamos a hablar sobre este gran recurso que estamos de hecho usando en esta clase y es la palabra de Dios. Acá tenemos la guía completa para que el ser humano pueda vivir plenamente feliz, porque la palabra de Dios, si seguimos lo que el Señor nos ha dejado como instrucción, seguramente vamos a tener una buena vida. Entonces, eh, en la palabra encontramos la solución para los problemas del ser humano. Vamos a comprobarlo. El Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, es la respuesta. Definitivamente el joven, la persona cuando está joven, tiende a cometer muchos errores que contaminan su vida, pero ¿cómo limpiarlo? Por medio de la obediencia a Dios. Cuando nosotros bien sabemos que hay que temer y respetar a Dios, le obedecemos y de esta manera evitamos corromper nuestro camino. Asimismo, vemos el Salmo 119, versículo 105, que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque definitivamente la palabra de Dios es la luz, es la luz a nuestras vidas, es lo que ilumina nuestro camino, lo que nos hace andar en rectitud y saber por dónde ir. Entonces, la manera correcta de liberarnos de la oscuridad es siguiendo la luz. Entonces, hay que leer la palabra de Dios y seguir las instrucciones que nos da el Señor por medio de su palabra. Si hay cosas que no entiendes, que no comprendes en la palabra, pues necesitas también orar. Necesitas pedirle a Él también que te dé sabiduría, que te ilumine y que su Espíritu Santo esté dirigiendo siempre tu vida y acompañándote para que puedas entender todo lo que Él te quiere mostrar. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios
es viva y eficaz. Se le compara, inclusive si se dice en este versículo que es más cortante, más efectiva, más penetrante que una espada que tiene doble filo. Una espada de dos filos dice la palabra que puede penetrar y romper, traspasar los huesos inclusive, ¿no? Asimismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede penetrar hasta el alma, llegar al espíritu humano, donde se alojan esos sentimientos de tristeza, de dolor, donde esa persona que ha acumulado rencor hacia otro tiene esos sentimientos alojados. La palabra de Dios puede llegar hasta allí y sacar, deshacer esos sentimientos y lograr que esa alma quede libre de toda circunstancia que le agobia o que le oprime. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es el mejor instrumento para poder llegar hasta ese lugar donde hay heridas y poder sanarlas. La oración, qué palabra más poderosa podemos conseguir nosotros en nuestras vidas eh, por medio de la comunión con Dios. La oración toca las puertas del cielo, conmueve el corazón de Dios y derriba toda clase de barreras. Dice Efesios 6:18, orando todo el tiempo con toda oración y súplica por todos los santos. La palabra de Dios nos insta que tenemos que orar todo el tiempo unos por los otros, suplicar por nuestros hermanos. Pues no hacerlo es carecer, es ser egoístas, y no hay que carecer de generosidad o de amor con nuestros hermanos. La Biblia nos ordena que lo hagamos de este modo. También respecto a la oración, se nos dice que Jesucristo refirió una parábola, ¿no? Dice Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él fue quien nos dio un mejor ejemplo de devoción al Señor, de oración. Vemos cómo Él se distanciaba eh, cada cierto tiempo de la multitud y se iba a orar alejado, a tener comunión con Dios, porque él sabía de la importancia de poder comunicarse con su Padre en el cielo y de orar. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Definitivamente vemos que están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento y que la palabra de Dios es clara sobre pues su venida y sobre los últimos tiempos, y vemos que su venida está cerca, que hay muchas señales de que ya las profecías se están cumpliendo, la palabra se está cumpliendo. Así que se nos insta a ser sobrios, a tener la mente bien centrada en las cosas de Dios y sobre todo velar, porque tenemos que estar siempre constantes, velando en oración. Es necesario orar en todo momento. Otro elemento, otro recurso con el que contamos para sanar heridas, la sangre de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al versículo 9, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjense que este versículo 7 dice que si andamos en luz, y vimos qué es la luz es la palabra de Dios, vimos anteriormente. Si andamos en esta luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La única manera de poder tener comunión, de tener un buen trato con las demás personas es estar conforme a la palabra de Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si tú has ofendido a tu hermano, si tú has proferido palabras sobre alguien que le ha lastimado,
pues la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Así que toda ofensa que tú hayas podido cometer sobre otra persona queda eh, anulada por medio de la sangre de Cristo que te perdona. Y asimismo, pues, tienes que perdonar a otras personas cualquier cosa que te hayan podido hacer. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la sangre de Cristo es el recurso que tenemos también para poder sanar todo tipo de heridas en el ser humano. Otros recursos, la confesión y el perdón. Pedir perdón te hace libre del sentimiento de culpa. Como veíamos, la sangre te limpia de toda maldad, dice la palabra. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, es decir, el que oculta sus pecados, el que no los confiesa, el que no pide perdón, el que no se arrepiente, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y bien, encontramos acá un nuevo recurso que es amarnos los unos a los otros. Precisamente el Señor nos enseñó que tenemos que amarle a Él primeramente, pero también amarnos los unos a los otros. Y su palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que la fórmula para poder sanar heridas es por medio del amor. Conforme Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros, asimismo tenemos nosotros que amar a las demás personas, porque de este modo el Señor nos enseña a amar. Dios es amor. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que amar a las demás personas. Así que si tienes alguna situación en tu corazón que no haya sido sanada y que sea contraria al amor, pues tienes que echarla fuera de ti. Y si el caso es que has generado, si has producido en otra persona un sentimiento que sea contrario al amor, pues también tienes que procurar actuar de modo que esta persona sane esa herida. ¿De qué manera hacerlo? Por medio del arrepentimiento, por medio del perdón sincero, por medio de la oración, porque hay heridas, hay situaciones, hay enfermedades en el hombre que no salen sino por medio de la oración profunda, del ayuno, de la dedicación al Señor para que el Señor sane esta herida. Tú amas realmente a una persona, tienes que luchar porque el Señor sane esas heridas. Si es en el matrimonio, porque se presentan situaciones en el matrimonio que generan rencor, amargura, odio, pues la única manera es por medio de la oración, por medio del arrepentimiento, por medio del amor y del perdón. Si es entre hermanos, entre padres e hijos, cual sea que fuere la situación, la única manera es por medio de Dios y de su palabra. Tienes que buscar la dirección y la solución donde está. Y sabemos que la solución no está fuera de Dios. Es el Espíritu Santo el que dirigirá tu vida y edificará tu vida para poder sanar toda herida. Vamos a orar en este momento. Amado Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones, por amarnos y por enseñarnos a amar de esa manera tan profunda conforme tú has llegado a amarnos. Gracias por tu sacrificio, por darnos la bendición, por salvarnos y por darnos la vida eterna. De la misma manera, enséñanos a amar a nuestro prójimo, enséñanos a perdonar y a sanar nuestras heridas. Bendice, Señor, a cada persona necesitada de ti. Dale dirección y sabiduría a cada persona que vea este video. Dale palabra de bendición e instrucción a su vida y a su corazón. Dirígele en este momento, Señor. Toca su corazón y dale arrepentimiento y perdón. Padre, llena su vida de ti, Señor. Amén. Dios te bendiga.
Nos vemos en la clase número 3.